Bienvenidos, yo soy Julio y esto es 8 Realty and Design. Hoy hablaremos de cómo pedir y negociar vuestro préstamo hipotecario. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que entender, que pedir dinero no propicia un ambiente para nada fácil, ni para el que presta, ni para el que pide. Por tanto, tenemos que tener claro que esta situación es un poco complicada en ese aspecto. Ahora bien, ¿cómo preparar la batalla para pedir ese préstamo? Esa es la cuestión que despejaremos a partir de este momento. Si planificamos con objetividad, claridad y con mucha lupa en aquellos gastos que vamos a incurrir a la hora de comprar un inmueble y tenemos bien claro todos los aspectos que involucran a la hora de pedir ese préstamo hipotecario, posiblemente lograremos alcanzar el éxito con respecto a lo que queremos lograr, y es que nos concedan un préstamo hipotecario. Para ello es necesario, primordial y muy importante tener claro una buena educación, una buena cultura financiera. Algo que el 49% de los españoles no tiene. ¿Y qué es eso de cultura financiera? No es más que la toma de conciencia sobre el dinero, tanto que gastamos como invertimos, como el que recibimos. Esos tres factores van a depender y van a dar noción de cómo somos en nuestra cultura financiera a la hora de emprender este tipo de proyectos. Es decir, la capacidad de ahorro y de gasto enfrentado a la capacidad de planificar el futuro. Esos tres aspectos son tres pilares para tener una buena educación financiera. Si hemos sido capaces de ahorrar durante un periodo muy largo para tener esa entrada a la hora de comprar el inmueble, eso a la hora de pedir el préstamo evidentemente nos beneficia. Si no hemos sido capaces y tenemos que entrar a un sector financiero que es más agresivo, que me van a conceder el 110% de la hipoteca, pero a unos precios y a unas tasas y con unas comisiones altísimas, quiere decir que lo más seguro es que acabe endeudado y mal. Así que cuidado con eso. Para negociar una hipoteca no se trata de escoger una entidad bancaria, no se trata de entrar a una aplicación para que haga un comparativo entre las hipotecas que hay en el mercado. Cuidado, da nociones con respecto a lo que está ocurriendo en el mercado, pero no es la forma final de cómo negociar vuestra hipoteca. Tener claro esto, no es la forma más clara de negociar vuestra hipoteca. Y lo cierto es que las entidades bancarias tienen una feroz competencia en este aspecto. Y es bueno en un sentido y es malo en el otro. Es decir, al haber tanta competencia, a veces no es fácil definir cuál es la entidad bancaria que mejor nos conviene. Y al mismo tiempo, al haber una competencia tan feroz, puede ser que nos equivoquemos y entremos en una empresa o una entidad financiera que no nos convenga. No solo debemos contemplar el préstamo bancario por los intereses que vamos a pagar. Eso sería un error. Es uno de los tantos factores que tenemos que tomar en cuenta. Anejados a la hipoteca, normalmente nos ofrecen otro tipo de productos que tienen que ir, digamos, de alguna manera, ligados a ellos, como son seguros de hogar y de vida, o fondos de inversiones, o incluso hacernos domiciliar nuestra nómina bancaria, nuestra nómina en la entidad bancaria, para hacernos, de alguna manera, obligarnos a mantener con ellos el absoluto monopolio de nuestro control monetario. Por una parte es efectivo porque a ellos les da más tranquilidad a la hora de otorgarnos el préstamo bancario, lo cual es entendible, pero también tiene la contrapartida de que cuando empiezan a cobrar comisiones por transferencias, comisiones por mantenimiento de la cuenta, comisiones por uso de la cuenta, el cajero, y comisiones, estamos atados de alguna manera al antojo de la entidad bancaria y lo que quiera y pretenda hacer. Así que cuidado con esto. Las hipotecas hay que estudiar todos los aspectos, tipos de intereses, cláusulas y todo lo que pueda tener que nos pueda afectar directamente a nosotros. Por lo que quizás una hipoteca con una tasa de interés mucho más bajo pareciese a priori que nos conviene, pero si están en todo este tipo de comisionamientos, al final y al cabo sale a veces hasta un poco más cara que aquel tipo de interés que es más alto y que no nos cobran comisiones. Por eso hay que tomar en cuenta todo este tipo de aspectos. También pasa con los seguros de vida que vienen digamos, anejados al préstamo hipotecario. Muchos seguros de vida están demasiado caros, son muy caros, y es de una manera de compensar el coste económico que ellos están haciendo a la hora de bajar
el tipo de impuestos. Así que cuidado con esto. Y ni hablemos de las comisiones de apertura, de cancelación parcial, de cancelación total, durante el primer año o durante toda la vida del préstamo, porque eso también puede hacer que incremente vuestra hipoteca. Así que ojo con eso, que es otro factor a tomar en cuenta. Por otra parte, en este punto voy a hablar de advertencias. Sí, tenéis que tener advertencias y en esto voy a ser muy claro. A partir de este momento os voy a poner aquí todas las empresas financieras que sí valen la pena. Y más adelante al final, en la parte de abajo, vais a ver las que no os convienen. Así que, empezad a tomar nota. Y hablamos de las advertencias. Tenéis que tener cuidado con esas empresas de asesoría financiera que se ofrecen dentro de las agencias inmobiliarias o no, en las que dicen que son capaces de negociar unas mejores condiciones hipotecarias para vosotros. Y es cierto, tienen mejores condiciones hipotecarias, pero hay un inconveniente. Estas empresas cobran comisión sobre el préstamo que vais a pedir. Algunos son el 1% del dinero que vas a pedir, otros llegan al 5 o al 6%, como alguna empresa anejada a una empresa inmobiliaria de origen italiano. No voy a decir nombre, pero va a aparecer aquí abajo. Y así que tenéis que tener cuidado. Normalmente, si vais a pedir un préstamo hipotecario, primero hablar con entidades bancarias solventes, es decir, Banco Santander, BBVA, La Caixa y bancos consolidados en el mercado español. Si no estáis de acuerdo con esa situación y veis que vuestra capacidad económica está mermada y tenéis que entrar en otro tipo de financiaciones o otro tipo de empresas de financiación, pero tomar nota de lo siguiente. Normalmente estas empresas, una vez que cogen vuestros datos, dan visto a todas las entidades bancarias de que vosotros sois su cliente. Y así sacáis la hipoteca después con el banco o la entidad bancaria, por ejemplo, La Caixa. El comisionamiento que esté descrito con esa asesoría financiera vais a tener que abonarlo, porque habéis suscrito un contrato con ellos, le habéis dado vuestros datos y de alguna manera aprobáis que ese comisionamiento que ellos te han ofrecido va a ser lo que vais a tener que pagar. Así que, ojito, porque suele ser muy caro, suele ser muy malo y suele gestionar mucho problema a la hora de pedir un préstamo. Si vais a pedir una hipoteca en la que sea más del 80% del valor de mercado o de valor de tasación de vuestra propiedad que queréis adquirir, yo os recomiendo encarecidamente que esperéis, ahorréis dinero y después con calma compréis el inmueble que queráis. No os metáis en hipotecas al 100% o al 110% porque normalmente vienen anejadas muchas situaciones. Bien, dos hipotecas basuras juntas, una por 60.000 euros y otra por 80.000 euros, con tipos de intereses muy altos, en las que vais a tener que estar pagando dos hipotecas que están anejadas a vuestra vivienda y que os va a ser muy difícil pagar. Cuidado con eso. Y ni hablemos de avales bancarios. Tener que avalar una propiedad con otra propiedad, o bien con la propiedad de un familiar, o bien con la nómina de otro familiar, es un problema muy serio. Porque si triunfáis no hay problema, pero como tengáis un problema se van todos detrás contigo. Así que pensad muy bien lo que estáis haciendo a la hora de solicitar un aval bancario para vuestra hipoteca. Es mejor, vuelvo e insisto, esperar, ahorrar dinerito y comprar vuestra casa en mejores condiciones, porque además vais a poder negociar mejor vuestra hipoteca, os bajarán los tipos de interés y tendréis mejores condiciones para vosotros. Y recordad que existen tres tipos de hipotecas: las hipotecas de interés fijo, las de interés variable y la de interés mixto. Y según la hipoteca que habéis pedido o que os ofrezcan, tenéis que tomar en cuenta la variación del Euribor más el TAE. Y eso es importante a la hora de ver si os conviene o no. Ese factor agregado al Euribor puede hacer diferencia a la hora del pago de vuestras hipotecas, en momentos de que los intereses estén bajos o altos. Cuidado con eso. Ver siempre el costo anual total de vuestra hipoteca, de cuánto vais a pagar al año en total por vuestra hipoteca y cuál es el plan de amortización, tipo francés, que es el que suelen tener las hipotecas en España, durante todo el periodo de préstamo de vuestra hipoteca. Eso puede hacer distinto una hipoteca de otra. A veces el tipo de interés es un poco más alta, pero al no tener comisionamientos y no tener una serie de factores que encarecen el préstamo hipotecario, hace que sea más económico para nuestro bolsillo pagar esa hipoteca. Tenéis que estudiar absolutamente todo. Otro de los factores es el TIN, la tasa interanual. Es
un impuesto o es un interés impuesto sobre el préstamo que os están ofreciendo. Por tanto, tener cuidado con eso, porque eso también hace que varíe, que encarezca o que disminuya el precio de vuestra hipoteca. Y por último, recordar que en España las hipotecas son un 43% más caras que en el resto de la Unión Europea. Lamentablemente es así. Mientras nuestro TAE ronda el 2,25%, en Europa está en torno al 1,60%. Y eso encarece el préstamo de la vivienda y nos encarece el precio de la vivienda también, porque al final y al cabo acabamos pagando más. No es el precio del mercado lo que más nos cuesta, es precisamente estos intereses que al final se van repercutiendo sobre nuestro bolsillo y nuestra capacidad de ahorro. Y esos 40 o 67 puntos básicos que hay de diferencia entre una hipoteca europea y una hipoteca española son, sin duda, un elemento importante a tomar en cuenta. Por eso no es igual comprar una casa en Portugal, en Italia o en cualquier otro sitio de Europa que comprar en España. Pero más adelante hablaremos sobre muchos otros temas sobre la vivienda y en comparación con Europa. Quizás la semana que viene. Así que esto es todo por hoy. Esto es 8 Real Estate. Yo soy Julio Pérez y recuerden, tenemos tu casa, creamos tu hogar. Hasta la semana que viene.